Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alfonso y el día de hoy vamos a estar revisando qué es la programación orientada a objetos. No hay que preocuparse mucho si el nombre suena técnico, si suena complicado. En este video lo vamos a explicar a detalle, vamos a entender con ejemplos del mundo real qué es la programación orientada a objetos, porque pues en el fondo la programación orientada a objetos no es más que una forma muy lógica, muy humana de pensar cómo funciona un programa. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación y pues en este paradigma nosotros buscamos organizar el diseño de nuestro programa pues en objetos. Pero vamos a ir entendiendo más. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Imaginemos que estamos haciendo nosotros la construcción de una ciudad y tenemos un caos, ¿no? Tenemos los cables por acá, ladrillos y piezas por todas partes. Y para agilizarlo nosotros decidimos organizar todo en bloques bien definidos, casas, calles, parques, autos, cada cosa con sus propios propósitos, con sus propias características. Bueno, la programación orientada a objetos hace esto mismo. Organizamos nosotros un programa como si fuera un conjunto de cosas que existen y que tienen una relación entre sí. Cada una de estas cosas es un objeto. Los objetos, bueno, en este caso es algo que tiene características, que tiene acciones. Características como un color, como el tamaño y las acciones, pues como moverse, como encenderse. ¿No? Pensemos en un objeto, por ejemplo, un coche. Imaginemos que tenemos un programa que simula un coche. En el caso de la programación orientada a objetos, para hacer este coche tendríamos que tener un objeto de nombre coche, por ejemplo, y este coche tendría atributos. Esos atributos pueden ser su color, su marca, su velocidad y también puede realizar acciones. Estas acciones pues son acelerar, frenar, encenderse. Eso es la diferencia entre las características y las acciones propias de un objeto. Para entender bien a detalle, tenemos que revisar los pilares de la programación orientada a objetos. El primer pilar de la programación orientada a objetos se le denomina encapsulamiento. Y para entenderlo, pues hay que pensar, por ejemplo, en una cafetera, ¿no? Cuando nosotros nos queremos hacer en una cafetera, pues nosotros solo presionamos un botón para preparar el café. Nosotros no vemos ahí, por ejemplo, cuando estamos en el Oxxo y quiere uno hacerse su andati, no se pone a ver el sistema de tubos, el termostato que llegue a tener la cafetera, los cables eléctricos. No, todo adentro está protegido, uno solamente pica un botón y listo, todo está encapsulado. Pues en programación pasa lo mismo. Encapsular, ¿qué significa? Significa proteger los datos de un objeto para que solo puedan ser modificados de forma controlada. No va a poder meter mano a alguien más. De esta manera, pues si alguien usa este objeto en otro lugar del programa, no puede romperlo por accidente, porque en este paradigma de la programación nosotros podemos invocar los objetos, podemos traerlos de aquí para allá, y si no existiera esto del encapsulamiento, pues quebraría uno los programas, quebraría uno los objetos, podría uno corromperlos. El segundo pilar, que es de lo que les hablaba, es la herencia. Y sí, suena muy familiar porque pues funciona igual que en la vida real, que cuando un hijo hereda, por ejemplo, genéticamente hereda características de sus padres, ¿no? Mm, hereda color de ojos, el tipo de cabello y sobre eso pues agrega también sus propias características. En la programación, en la programación orientada a objetos están las clases. Una clase denominada hija va a heredar las propiedades de una clase padre. Por ejemplo, podríamos tener una clase persona y a partir de ella crear una clase empleado, una clase estudiante.
De manera abstracta, pues nosotros entendemos que un empleado o un estudiante, pues es una persona, ¿no? Bueno, a la programación vamos a pasar esto mismo. Ambas clases van a heredar cosas básicas de la clase persona, como va a ser pues el nombre, la edad, pero pues también van a tener sus propias características. ¿Qué se diferencia un empleado de un estudiante? Pues el empleado tiene un salario, un estudiante va a tener una matrícula, un empleado va a tener una nómina. Varían, pero comparten ciertas características de una clase padre. Bueno, de ahí el siguiente pilar es el polimorfismo. El polimorfismo significa muchas formas, ¿no? Suena complicado, pero pues es más simple de lo que parece. Imagina en una acción, estamos hablando de las acciones. En la acción saludar. Si tú saludas a un amigo, pues tú le dices, hola. Si saludas a tu abuela, pues le das un abrazo, es un saludo más respetuoso, más cariñoso. Pues si saludas a un perrito, pues nada más le dices, hey, o así, buen chico, le dices a tu perrito. Es la misma acción, ¿no? Pero con formas distintas, según a quién te dirijas. Bueno, en la programación el polimorfismo va a permitir que diferentes objetos respondan de misma manera, que diga, respondan de manera distinta a una misma orden. Esto va a hacer que nuestro código pues, sea más flexible, más fácil de adaptar. Y bueno, por último está el pilar número 4, que es la abstracción. Este pilar pues lo que nos enseña es a simplificar la realidad para trabajar con ella de forma más clara. La abstracción se centra en abstraer cosas de la vida real, las cosas, las características esenciales de un objeto de la vida real, pasarlo a, a nuestro programa. Y ojo, deben ser las cosas esenciales, porque no vamos a traer cosas que no tengan funcionalidad de un objeto real al programa, cosas que no vamos a necesitar, que no vamos a programar. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno maneja un auto, no necesita entender cómo funciona el motor, solo usas el volante, el acelerador, el freno, el clutch, todo lo demás, la mezcla de combustible, los pistones, la transmisión, todo eso está oculto. Bueno, en la programación orientada a objetos, la abstracción nos muestra solo lo necesario para que algo funcione. La programación orientada a objetos versus la programación estructurada. La programación orientada a objetos, pues es igual un paradigma de la programación y a diferencia de la programación estructurada, tiene algunas ciertas ventajas que viene siendo que, bueno, la programación orientada a objetos se organiza en bloques, es más fácil de entender, es más fácil de actualizar y de mantener, por supuesto, que la programación estructurada. En la programación estructurada, al no tener todo organizado en clases, al no tener organizado en objetos, es más fácil el estar replicando, es más difícil estar replicando código y es más fácil perderse. Una de las ventajas que tiene la programación estructurada sobre la programación orientada a objetos es de que suele ser un poco más rápido en el tiempo de ejecución, pero pues la verdad es que las diferencias son un poco notorias. Y otra cosa es la escalabilidad, que bueno, en la programación orientada a objetos es algo limitada y en la programación estructurada es excelente.
Bueno, aquí un pequeño resumen para ir repasando los cuatro pilares: el encapsulamiento, la herencia, la abstracción y el polimorfismo. Encapsular, breve, proteger lo que es interno. Heredar, reutilizar código, establecer aprovechar lo que ya existe básicamente. El polimorfismo, tener muchas formas, adaptarse según el contexto. Y abstraer es simplificar lo complejo, simplificarlo lo complejo y traerlo al código. Y bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya sido de utilidad este video para comprender bien lo que viene siendo la programación orientada a objetos. Nos vemos en otro video, hasta la próxima.